Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra visión semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. En cuanto a los principales índices financieros, en el gráfico de arriba podemos ver que la semana pasada fue positiva para los activos de riesgo, con las acciones globales mostrando un avance de un 1.3% y los commodities de un 2.15%, impulsados por las buenas noticias desde China. La renta fija global se mantuvo plana, en línea con el movimiento de las tasas de los treasuries a 10 años que muestran un avance leve de solo un punto base. Y por su parte, el dólar a nivel global, medido a través del dólar index, se aprecia un 0.14%, mientras que las monedas emergentes muestran una depreciación de un 0.4%. En el plano local vimos retornos mixtos, con el IPSA rebotando y subiendo 3.6% después de 3 semanas consecutivas de caídas y acumulando en lo que llevamos del año una caída de más de un 2%. En la renta fija en Chile mostró avances de un 0.54%, mientras que el peso chileno se deprecia por cuarta semana consecutiva, mostrando esta semana un retroceso de 12 pesos y cerrando la semana en 922. Si pasamos al detalle de los índices accionarios en el mundo, podemos ver retornos positivos en todos los mercados a excepción de Japón. En general vimos avances de un 1.3% en mercados desarrollados, destacando Europa con un avance de más de 3% en dólares y de 2.6% en el Reino Unido. También destacando Asia desarrollado, que avanza más de un 2%. Y por el lado de los emergentes, el índice general avanza un 1.5%, con Asia emergente subiendo un 1.35% y Latinoamérica un 1.53%. China tuvo un muy buen desempeño en la semana, con el Hang Seng rebotando más de 4% y el CSI 300 casi 2%, después de que anunciaran que se pretendían movilizar 2 billones de yuanes para estabilizar la caída de las acciones, principalmente mediante compras locales a través de Hong Kong. Además, el regulador financiero pidió a los fondos frenar las ventas cortas de acciones locales y posteriormente continuaron las buenas noticias, pero ahora con el Banco Central anunciando un recorte de 50 puntos base en los requerimientos de capital de los bancos a partir del 5 de febrero, con lo cual se permitiría inyectar 140.000 millones de dólares al sistema. Pasando a la renta fija global, vemos mayoritariamente avances con la categoría High Yield o de bonos de menor clasificación de riesgo, mostrando mejores desempeños tanto en desarrollados como emergentes, avanzando un 0.54% en desarrollados y un 0.4% en emergentes. La categoría Investment Grade en emergentes es la única que muestra retrocesos, pero tiene un desempeño casi plano en la semana, mientras que Latinoamérica muestra un avance de un 0.22%. Todo lo anterior se da en un contexto en el que la tasa de los treasuries a 10 años se mantiene casi plana, mostrando un avance de solo un punto base en la semana. En cuanto a las divisas, durante la semana vimos un dólar a nivel global que transó con ganancias, apreciándose un 0.14%, y dentro de las monedas desarrolladas destaca la apreciación del franco suizo, que avanza un 0.49%. Por el lado de emergentes vimos desempeños mayormente negativos, con el índice general depreciándose un 0.35%. Destaca la apreciación del real brasilero en la semana de 0.39%, mientras que por el lado negativo destaca el peso chileno como una de las peores monedas dentro de emergentes, la cual muestra retrocesos por cuarta semana consecutiva, en este caso de 12 pesos, llegando a máximos del día viernes en 923 pesos. Las ventas del Ministerio de Hacienda fueron un driver relevante en la semana, donde partió con ventas de 300 millones de dólares los días lunes y martes, para después reducir este monto a la mitad los días martes y miércoles. Y finalmente sorprendiendo al mercado el día viernes al no realizar ventas y por ende presionando al peso chileno. Fue una semana positiva para los commodities después de las buenas noticias desde China, donde la categoría con mejor desempeño fue el sector energía, donde el petróleo WTI sube más de un 6% y el gas natural más de un 7%, mientras que por el lado de los metales destaca el cobre con un alza de más de un 2% y el hierro subiendo un 3.5%. Por el lado de los commodities de agricultura vimos retornos mixtos, con el maíz y el trigo mostrando avances, mientras que la soya mostró un retroceso de un 0.33%.
En la semana, los datos económicos publicados que fueron más relevantes fueron en primer lugar el crecimiento del PIB en Estados Unidos, el cual sorprende al alza a las estimaciones de mercado con un avance de un 3.3% trimestre contra trimestre, mientras que el mercado esperaba que fuera de tan solo un 2%. Por otro lado, se publicó el deflactor del PCE correspondiente al mes de diciembre, el cual estuvo en línea con las expectativas, mostrando un avance de un 0.2% mes contra mes y de 2.6% año contra año, con el PCE Core mostrando un avance de un 2.9% año contra año, como podemos ver en el gráfico de la derecha, cuando el dato del mes previo fue un avance de un 3.2%, mostrando una clara desaceleración, al igual que como hemos visto en otros datos de precios como el CPI y el PPI. En esta diapositiva podemos ver el desglose del PIB en Estados Unidos, en donde terminó el año 2023 con un crecimiento de un 2.5% año contra año, explicado principalmente por el consumo personal, que aumenta un 2.2%, y el ítem de gobierno, que muestra un aumento de un 4%. Si vemos el desglose del cuarto trimestre, vemos que el avance consolidado de un 3.3% trimestre contra trimestre se explica mayormente por el consumo personal de bienes, que aumenta un 3.8%, y también por el ítem de gobierno, que en su totalidad muestra un aumento de un 3.3% trimestre contra trimestre. En cuanto a la temporada de resultados corporativos en Estados Unidos, han reportado un total de 125 de 500 empresas y podemos ver en promedio sorpresas positivas, tanto en ventas como en utilidades, donde por el lado de los ingresos hemos visto sorpresas de un 1% en promedio, principalmente explicado por sorpresas positivas en los sectores de comunicaciones, healthcare y utilities. Y por el lado de los crecimientos año contra año, por el lado de las ventas, el S&P 500 ha mostrado un crecimiento promedio de un 3.7% año contra año y un retroceso de casi 2% en utilidades, arrastrado principalmente por los sectores de materiales y energía, que muestran caídas de doble dígito. Esta semana está cargada de reportes de resultados. Mañana tenemos la publicación de los resultados del cuarto trimestre de Microsoft y Alphabet. Pasado mañana empresas como Mastercard, Qualcomm y Boeing. Y posteriormente tenemos los reportes de resultados de Apple, Amazon y Meta el día jueves. Por el lado de IPSA ya empezó la temporada de resultados acá en Chile, pero llevamos solo 3 reportes de resultados, entre ellos Parque Arauco, CMPC y Entel, los cuales sorprendieron al alza en su mayoría las estimaciones de mercado, a excepción de CMPC, donde el negocio de celulosa se vio presionado en el trimestre, mostrando una caída de 50% año contra año en el EBITDA consolidado. Para esta semana, hoy reportó el Banco de Chile sobre las expectativas de mercado y para el resto de la semana esperamos los resultados de Embotelladora Andina, del resto de los bancos y también de algunas eléctricas como Colbún y Engie. Por último, en cuanto a datos a ser publicados esta semana, tenemos una semana bien cargada de datos económicos, donde para mañana esperamos la tasa de desempleo en Chile y PMI manufacturero en China. El día miércoles los inversionistas estarán atentos a las decisiones de política monetaria de los bancos centrales en Chile, Estados Unidos y Brasil, donde en Chile se espera un recorte de 100 puntos base en la tasa de política monetaria. En Estados Unidos se espera que la Fed mantenga el rango de tasas inalterado y en Brasil se espera un recorte de 50 puntos base. El día jueves esperamos los datos de PMI, tasa de desempleo en la eurozona y también el IMASEC en Chile, sumado a las peticiones iniciales de subsidios por desempleo en Estados Unidos. Finalmente, el día viernes esperamos el dato de nóminas no agrícolas y también la tasa de desempleo en Estados Unidos. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra visión semanal. Y recuerden que ante cualquier requerimiento o duda, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.